¿Me escucha bien, pastora? Hola, bendiciones. Le quiero agradecer, pastora, por su amabilidad de concedernos esta entrevista. Estamos muy contentos de poder comunicarnos con usted. Me gustaría un poquito que se nos presente, pastora. Amén, tan linda. De verdad que es una bendición poder compartir con ustedes, conocer cada día más familia en Cristo. Nosotros estamos trabajando acá en la ciudad de Guatemala, específicamente en el lugar que se llama Sanarate. Mi nombre es Pastora Vitia García. Estamos de Ministerios Casa Rey de Reyes, donde más que una iglesia somos una familia, y de verdad muy honrada de poder compartir con ustedes, amada, y pues poder seguir extendiendo el reino a mucho más personas en Cristo. Gloria a Dios. Pastora, la voy a llevar un poquito para atrás. Vamos a ir en el tiempo un poquito para atrás. Año 2020, comienza el año. De pronto, la pandemia, las iglesias cerradas. ¿Cómo lo sintió usted eso particularmente? ¿De qué modo? Porque creo que todos nos tuvimos que rearmar, ¿no? Como iglesia. ¿Cómo lo tomó usted y de qué modo lo manejó? Bueno, en nuestro país se manejó, ¿verdad?, de diferentes formas. Cada área se fue trabajando conforme el semáforo. Acá en Guatemala usamos los colores del semáforo. Entonces, en el área, inclusive, donde nosotros estamos viviendo, es un área que aún seguimos en rojo. Ha sido un área bastante difícil de poder salir del color rojo. Y como iglesia, pues nos vimos en la responsabilidad de renovar, en la responsabilidad de poder ver de qué forma marcamos la diferencia. Yo creo que el 2020 fue un año donde nos vino a desacomodar de nuestra rutina, nos vino a hacer entender que el ser cristiano, el ser iglesia, no era simplemente con asistir a la congregación, asistir a un culto. Y lamentablemente la mayoría de miembros, la mayoría de iglesias, estábamos acostumbrados a ir el día domingo al templo y qué rico, ya comimos y nos vamos a la casa y hasta ahí nomás. Entonces, en mi país, de hecho, no nos han permitido abrir normal. Nosotros tenemos aún horarios restringidos donde podemos abrir los templos hora 30 minutos. Entonces, tú te imaginas que estás acostumbrada a tener un servicio de 2 horas 30 minutos, que luego te permitan abrir 1 hora y con la mitad de tu público, con la mitad de tus miembros a cierta edad. Tal vez en lo personal lo que más extraño es ir y abrazar a tus hijos espirituales y decirle cómo estás, cómo te sentís. Y tú y yo sabemos que la mejor manera de expresar el amor del Señor es yendo con aquel necesitado y darle un abrazo y que ese abrazo marque la diferencia, que somos una iglesia que amamos. Y hoy que te tenga que decir no lo puedes hacer. Entonces esto ha venido afectando no solo en el área espiritual, sino en el área emocional, en el área psicológica, y sobre todo ha venido afectando aquellas ovejitas nuevas, aquellas personas que desconocemos, a los bebés en la fe. Sin embargo, quiero contarte que como iglesia nos costó muchísimo adaptarnos. Nosotros estamos en un área donde es muy difícil el acceso a la internet, y te podría decir que el 80% de nuestras ovejas no usan las redes sociales, no usan las plataformas virtuales. Entonces te tocó que reinventarte tu manera de predicar, porque el hecho de que haya pandemia no significa que dejamos de ser pastores. Tal cual. Ni dejamos de ser iglesia. Entonces, bueno, y que se te conecte el 20% y el 80% no. Entonces se nos ha tornado un poco difícil, sin embargo, no imposible.
Y hemos estado tratando siempre de llevar ese mensaje de salvación. Nosotros en nuestra iglesia trabajamos más que todo con niños. Entonces, todos los días domingos nosotros atendemos 175 niños con su escuela dominical, su comida. Son niños que viven en condiciones precarias, que no tienen acceso a una red Wi-Fi, que no tienen acceso a unos datos y de pronto ya no los puedes reunir. Entonces, ¿qué va a pasar con estos niños? ¿Qué va a pasar con estas familias? Y de verdad que nos tocó pedirle al Señor, orar, pero sobre todo organizarnos, porque a veces creemos, y creo que es el error que la mayoría de pastores hemos cometido, es de que el Espíritu Santo te guía en el momento, y sí, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo te guía en el momento, pero también necesitamos un orden, un plan de trabajo. Tal cual. Y yo creo que como iglesia en el 2020 la mayoría no teníamos esa estrategia ni ese plan de trabajo. No la teníamos para nada. No la teníamos para poder ahora podemos reírnos, pero en su momento el vértigo que sentí fue terrible. Exacto, y te tupías, y máximo aquellos que no usaban la tecnología, porque recordate que claro. No pasábamos quizás de un mensajito de WhatsApp, un mensaje de Facebook, de Messenger, y ahora te ves en la necesidad de aprender, te ves en la necesidad de volverte tecnológico. Y la verdad que Dios bendiga a nuestros hijos, pastora, porque esta generación fue la que nos enseñó. Fueron usados por el Señor. Es cierto eso. Qué grandioso. Exacto, qué grandioso. No te quedaste en shock. Sí, tal cual, pastora. Pastora, sabemos que Dios habla de muchas maneras. Sí. Amén. Amén. Obvio que su palabra, ahí en su palabra está su voluntad, pero así como hablaba en la antigüedad con sequías, en esta pandemia yo por lo menos opino que Dios nos está hablando, le está hablando a la iglesia y le está hablando al mundo. ¿Qué está diciéndole Dios a la iglesia, al mundo con esta pandemia? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que aprender? Incluso como creyentes. Amén. Fíjate que yo en lo personal creo que una de las cosas que el Señor le está hablando a la iglesia es ¿a dónde está tu fe? ¿A dónde está cimentado? ¿Cuáles son los frutos que tú tienes? ¿Aprendiste a vivir una relación personal con el Señor? ¿O aprendiste a vivir de la oración y de la gloria de tu pastor? Porque en este tiempo yo creo que el Señor permitió la pandemia para pulsar su iglesia, para ver a dónde estabas tú, para ver si verdaderamente vives para Él, caminas por Él, respiras por Él y lo amas a Él. Porque como te decía al principio, nos acostumbramos a una rutina, es domingo y hay que ir al templo, es lunes y hay que ir al templo, es miércoles y es día de oración, día de ayuno, pero mi intimidad con Dios en dónde está. Y si te das cuenta, regresamos al principio, como era la iglesia primitiva. Regresamos a levantar los altares familiares que se habían perdido. Totalmente. Tú ya no veías como iglesia un sacerdote levantando un altar de oración por sus hijos, por su casa, por su familia. Y yo creo que en este tiempo de pandemia el Señor nos regresó a ese principio, el Señor nos regresó a ese origen y nos está dando a saber la importancia que es de guardar la palabra en nuestro corazón, de tener intimidad con Él, de tener relación personal con Él, porque es fácil que yo viva de tu gloria, es fácil que yo viva de tu búsqueda, es fácil que yo viva de la revelación que Dios te ha dado a ti, pero qué difícil que yo empiece a escudriñar las escrituras y que yo empiece a entender lo que el Señor nos está hablando. Y Apocalipsis es claro cuando dice el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Como iglesia no nos sorprende lo que estamos viviendo.
nos agarró desaprevenidos porque por algún momento nosotros también nos acomodamos, ¿no? Y nosotros también no fuimos un paso más allá a como el Señor nos ha capacitado, pero esto no lo desconocíamos y sabemos que es el principio de lo que está por venir. Entonces, yo creo que el Señor lo que le está diciendo a su iglesia es: despierta, iglesia, despierta, porque ha empezado una persecución ya para la iglesia. No sé en tu país, pero en mi país se le ha permitido abrir a las discotecas, se le ha permitido abrir a los bares, a los restaurantes, a las ventas de licor, pero no a la iglesia. En Argentina se podía, hasta hace unos días atrás, predicar en las plazas, en los espacios públicos, se podía ir a hacer gimnasia en las plazas, en los espacios públicos, pero no se podía predicar la palabra. Si queríamos un espacio verde, tenía que ser nuestro. O sea, los supermercados sí, todo sí, menos el congregarse. Ahora nos permitieron, desde ayer, con un 30% de la capacidad. Pero bueno, usted lo dice muy bien, pastora, pueden tratar de callarnos, pero no nos van a callar. Nos reinventamos, el Señor siempre pone la salida. Y soy una convencida que cuanto más nos oprimen, más nos vamos a fortalecer. Pero ya empezó la persecución, ya empezó. Entonces es aquí donde está siendo probada nuestra fe. Me llama mucho la atención cuando el apóstol escribe, le dice: cómete este libro de la ley, cómete esta palabra. Entonces tú te vas a mantener firme por la palabra que tú comas. Tú te vas a mantener de pie por la palabra que tú recibes, por tu intimidad con el Señor. Y con el pastor Félix, mi esposo, hablábamos que si el Señor hubiese venido en este tiempo, muchos nos hubiésemos quedado. ¿Será que entonces, está poniendo linda a su esposa a la iglesia antes de... Entonces, la pandemia te vino a provocar a que te autoexaminaras como pastor, como ministro, como líder, como miembro, como oveja, y te dieras cuenta de que estábamos jugando a la iglesia. Estábamos jugando a ser cristianos, estábamos jugando a hacer culto, pero realmente dejamos de ser iglesia porque nos acostumbramos a que la iglesia son las 4 paredes, pero en realidad Jesús dijo: vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos damos cuenta que somos el templo y que somos morada del Espíritu Santo, regresamos a nuestro primer amor, y era algo que había perdido la iglesia en general, su primer amor. Y teníamos obras misioneras y grandes proyectos y grandes templos y trabajábamos de 1000 maneras, pero habíamos perdido nuestro primer amor. Sí. COVID-19 te vino a sacudirte, te vino a mover para que tú te dieras cuenta a quién le estabas dando tu amor. Una pandemia que termina siendo una bendición para la iglesia, aunque sea duro. Definitivamente que sí. Pastora, muchas veces nosotros aconsejamos a los congregantes, a los creyentes, a esperar en Dios, a poner la confianza en Dios, los tiempos de Dios, sobre todo para los creyentes, los bebés creyentes, ¿qué son los tiempos de Dios? Recordemos que Jeremías 29:11 dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. El tiempo de Dios es este. El tiempo de Dios es ahora, no mañana, no ayer, no pasado, no la otra semana, es hoy. ¿Por qué hoy? Porque el día de mañana no cuenta, el día de un mes no cuenta, cuenta hoy. Y yo creo que el tiempo de Dios para su iglesia es hoy. Y tú dijiste algo bien importante y dijiste, el Señor está poniendo hermosa su iglesia, pero para que la iglesia llegue a la perfección tiene que ser tallada. Hoy como iglesia quisiéramos un diamante en bruto,
éramos la iglesia, y somos un diamante en bruto. Y el Señor nos empezó a formar. Este es el tiempo de formación. Este es el tiempo de restauración. Este es el tiempo donde empezamos a ver el corazón de los padres volverse al corazón de los hijos, el corazón de los hijos volverse al corazón de los padres, porque en la historia no se había visto que las familias estuvieran juntas, que las familias levantaran oración, que volviéramos a ver ese avivamiento en nuestros hogares. Tus hijos levantando alabanza, tus hijos profetizando, tus hijos predicando. Este fue el tiempo de Dios para esa formación. Y creo firmemente que la pandemia, cierto, se ha llevado grandes ministros de Dios, se ha llevado gente económicamente bien, gente de la alta sociedad, gente académicamente bien, y hemos perdido familia, miembros, gente muy cercana a nosotros, pero también entendí que la pandemia no fue una maldición para la iglesia, fue una bendición. Y el Señor nos ama tanto, tanto, que permitió esta pandemia para que despertaras y dijeras, estoy haciendo algo mal. Para reaccionar, sí, tal cual, tal cual. Pastora, hay muchas formas de darle lugar al diablo, al de abajo. ¿Cuáles son? O por lo menos algunas. Bueno, podríamos mencionar algunas, tú dijiste hay muchas, y la primera que podríamos mencionar, yo creo, y la más factible es que empecemos a renegar por la situación y a quejarnos por la circunstancia que estamos viviendo. Sé que la pandemia ha venido a golpear a nivel mundial sin ver razas, colores, estatus, nada. Ella se estableció y vino. Y ha sido muy duro muchas veces poder despedir gente que no merecía a nuestra naturaleza humana morir así. Sin embargo, también entiendo que hay gente que tiene que morir para poderse salvar. Y creo que en esta pandemia el Señor es lo que está haciendo. Nos ama tanto que hay gente que está muriendo, no porque sea malo o no porque la pandemia se lo llevó, no, es porque era el tiempo de Dios para ellos. Era el tiempo de papá para ellos. Y ellos ya ganaron la buena batalla de la fe. Hoy nos corresponde a nosotros. Amén. Continuar ese legado, continuar predicando la palabra y de agradecer y quejarnos menos. Hace 2 semanas mi mamita falleció, murió por COVID, y no fue fácil el tener que despedirla de una manera que no merece, que no era lo correcto a mis ojos, pero también entendí, y de hecho yo estaba predicando en el servicio cuando ella estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Y yo bajo del servicio y me llaman y me dice, falleció. Tu posición carnal, tu posición humana, tus sentimientos emocionales te rompen, te quiebran, lloras porque es común, es normal, esa separación te duele. Pero también entendí que la voluntad de mi padre siempre va a ser buena, siempre. Y no fue fácil el despedirle, pero también me sirvió para decirle a gente que amo muy cercana a nosotros, hoy fue ella. ¿Qué hubiese sido si te hubiera tocado a ti? Y me dice alguien, es que yo no estaba preparada. ¿Y sabes qué me impactó, pastora? Y quizá me voy a salir un poquito a la pregunta que tú me hacías. Es que esta persona que me dice yo no estaba preparada, tuvo COVID y el Señor la sanó y la levantó del COVID. Y la otra que le estaba sirviendo al Señor, predicadora desde que yo tengo uso de razón, que me enseñó, me educó, me guió en el camino, fue mi maestra, mi mentora. Ella de la noche a la mañana muere.
Ella empezó mal a las 6 de la tarde y muere a las 10 de la noche. Tú te imaginas, fueron horas. Y cuando yo le digo a esta persona, le digo, el Señor te ama tanto que permitió que tu mami tomara tu lugar para que tú te reacciones y te vuelvas al Señor. Otra manera de darle lugar al diablo, pastora, es como no hay iglesia, ya no oro, ya no ayuno, ya no leo la palabra. Y lo más terrible es que tu iglesia está siguiendo a otros predicadores, a otros pastores, pero a ti no te siguen. Estás recibiendo pasto de otro y no es que sea malo, porque no es que sea malo. Pero no es tu pastor. Pero no es tu pastor. Exacto. Lo que pasa es que a veces gustan más porque dicen cosas más bonitas. Cuando te predican prosperidad siempre y no reciben el talerazo, ¿viste? No reciben el palazo de la exhortación, siempre es más bonito. Claro. Pero recordemos, pastora, que como iglesia tenemos que alinearnos y despertar. Yo le decía a nuestra gente, no es malo que escuches a otro, pero escudriñá las escrituras. Exacto. Porque os parece que en ellas está el entendimiento. Y Totalmente. Dios te corrige. La pandemia COVID-19 es una corrección de parte de Dios. Totalmente, totalmente. Es Somos hijos. Amén. Pastora, Amén. Vemos que está la doctrina del cesacionismo, que el Espíritu Santo y sus manifestaciones de sanidad, de milagros y de lenguas, para muchos, no es mi caso, se quedó en Pentecostés, en la etapa apostólica. Hoy el Espíritu Santo no se manifiesta más con milagros, con sanidad, con lenguas. ¿Cuál es su postura, pastora? Yo creo que el Espíritu Santo... No a modo de juzgarla, simplemente conocer su postura. Yo creo que el Espíritu Santo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Los que hemos dejado de ser los portadores del Espíritu Santo somos nosotros, porque nos hemos enfocado más en la fama, nos hemos enfocado más en la plata, nos hemos enfocado más en predicarte un evangelio de prosperidad, pero no te enseño los principios para la prosperidad. Y la palabra es clara, hay principios, hay normas. Y si nos vamos al libro de Deuteronomio, dice, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres conforme a lo que Él te ha mandado, entonces vendrán sobre ti las bendiciones. Si oyeres, ¿cuál es la voz de Dios? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venid luego y estemos a cuentas. Entonces, el Espíritu Santo es el mismo. Él sigue haciendo milagros. Él está haciendo milagros. Él está allí, porque un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Entonces, Él sigue siendo el mismo. ¿Qué estoy haciendo yo para ser portador digno de su gloria? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya comenzó la persecución, pero también hay algo que le pasa al creyente, al que llega a Cristo, se enamora, lo deja todo, comienza el camino, pero de golpe la familia, empiezan las burlas, la familia, el trabajo, te metiste en una secta, te están llenando la cabeza, ¿qué estás haciendo? A los bebés creyentes, ¿no? Al creyente que no tiene mucho tiempo, ¿cómo tiene que resistir eso? Porque es terrible. No es fácil. Es fácil. No es fácil. Tengo gente que le ha dicho alguna vez, si seguís en la iglesia te desheredo. Si seguís dentro de la congregación pierdes. ¿Cuál es mi mensaje? La palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recoge. Con todo. No estoy en contra de la familia, no estoy en contra porque es fundamental
total. Obvio. Creo firmemente que Dios estableció una familia, Dios estableció un matrimonio, Dios estableció un hogar. Creo firmemente en eso. ¿Y cuál es mi mensaje a los bebés cristianos? Es: enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús, enfócate en Jesús. Y mi mensaje es: la salvación es personal y es una decisión. Y recordamos la parábola de aquel joven que era muy bueno, guardaba los mandamientos, cumplía la ley al pie de la letra, pero cuando Jesús le dice qué hacer, él dice: ya no puedo. Y muchas veces a nuestra gente, a nosotros, incluso nosotros mismos, viejos en el evangelio, nos ha pasado cuando hablan mal de ti, cuando no reciben la palabra que el Señor te dio a ti, cuando la gente a la que tú mal le serviste se dio la vuelta y te apuñaló por la espalda y tú dices: no más. Quieres dejar tirado el ministerio, quieres dejar tirada la toalla, quieres decir: quiero ser una oveja más. Y vas y muchas veces lloras y le decís: Padre, ¿por qué? Espíritu Santo, ¿por qué? Y tenemos tantas preguntas a las cuales muchas veces no encontramos una respuesta, pero cuando estamos allí es cuando el Señor viene y nos recuerda lo que decía el profeta Isaías: he callado por amor a ti. He guardado silencio porque te amo. Entonces, a la gente que inicia este caminar en el Señor, yo siempre les digo, a veces te presentan un evangelio, wow, de maravilla, glorioso y poderoso. Y he oído inclusive predicadores, y no con el fin de juzgar, que le dicen: si venís a Cristo, tu problema se va a acabar. Yo le digo: te estafaron, te mintieron, te engañaron. Porque Jesús mismo escribió a través del apóstol Juan, donde dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, amados que inician en el Señor, confía en Él, porque tienes una victoria asegurada, tienes una victoria ya ganada. Él ya la ganó en la cruz del Calvario. ¿Es fácil? No, pero Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. Todo. Me gustaría, Vitia, que cuentes alguna experiencia sobrenatural, de esas experiencias que realmente sabes: ahí estuvo Dios, ahí estuvo la mano de Dios. Bueno, tenemos muchísimas, pero a través de la pandemia, quiero contarte, mi esposo estaba fuera del país de Guatemala, él estaba predicando, él estaba en una cruzada, y 2 días antes de volver a nuestra casa, cierran el aeropuerto. ¿Te imaginas? Su agenda eran 2 semanas, y él se queda parado en Estados Unidos. Y esas 2 semanas se convirtieron en 7 meses sin volver a casa. En mera pandemia, en mera crisis, yo pues acá la iglesia seguía trabajando a través de las redes sociales, seguíamos con nuestra fundación sirviendo al prójimo, sirviendo al más necesitado y trabajando para el reino. Pero estaba esa parte de que el pastor no podía volver a casa y los niños: mami, ¿cuándo viene papi? Y mami, ¿cuándo viene papi? Y nosotros sin podernos mover. De hecho, en mi ciudad no se podía salir a más de tu perímetro, no podías. Imagínate, mami vive en un lugar que me queda a 30 minutos de mi casa, yo no la podía ir a ver porque no nos podíamos cambiar de provincia o de ciudad. Y estábamos en eso cuando de pronto, pues dice Pastor Félix: yo no puedo volver a Guatemala, pero sí ustedes pueden venir de Guatemala para acá. ¿Tú te imaginas los aeropuertos completamente cerrados, los aeropuertos completamente parados? Y yo le digo: ¿cómo? Y me dice: fíjate que hay 3 vuelos y son vuelos directos. ¿Y qué crees tú? Pues oramos
Y una de las oraciones que Pastor Félix hacía era: Señor, si yo no puedo volver con mi familia, permite que mi familia venga. Porque 7 meses, dice, es poquito, pero para ti que no estás acostumbrada a estar tanto tiempo fuera de tu casa, fuera de tu familia, esos meses en lo personal fueron años. Y estábamos en eso, cuando de pronto él logra comprar esos vuelos y le autorizan que tu servidora con mis 2 hijos podemos viajar. Gloria a Dios. Y ¿sabes qué es lo más impactante, pastora? Que cuando llego al aeropuerto en mi ciudad y paso con migración y me dicen los mismos de migración, ¿qué hiciste para tú poder entrar a Estados Unidos? Cuando tú llevas una visa de turista, no llevas una ciudadanía, no llevas una residencia, eso. Yo le digo, no hice nada, porque no hice nada, pastor. Lo hizo papá. Lo hizo mi papá. Y llegamos, y tú sabes que solo estaban haciendo vuelos de repatriación, vuelos de ciudadanos, vuelos de esto, de lo otro. Y yo llego a ese aeropuerto y entramos, y yo he tenido la bendición y la oportunidad de viajar varias veces a este país de Estados Unidos, a otros países. Y siempre tú llegas y te chequean y te revisan y te preguntan y aquí y allá. Y en media pandemia yo llego y solo me dice, y el papá de los niños, solo el papá de los niños se quedó acá, no puede entrar. Me dice, ok, bienvenida a los Estados Unidos. No me piden una prueba de COVID, no me piden nada, literalmente nada. Había llegado la hija del gran rey, por eso. Y entramos y pues fue una bendición, estuvimos allá ya con el pastor, pues trabajando siempre en la obra, trabajando en el reino, y pues con la bendición que las iglesias allá ya estaban abiertas. Entonces como que todos los meses que aquí no pudiste honrar al Señor, y algo que me impactaba era esto: la gente cuando no había iglesia decía, ¿cuándo volvemos al templo? ¿Cuándo volvemos a la iglesia? Y cuando la abrieron, no regresaron a la iglesia. Y es ahí donde está aquella incógnita de, ¿en qué estamos entonces? Lloras porque no tienes iglesia. Y cuando te abren la iglesia no vas, pero te vas al súper, te vas a la playa, te vas al mercado, te vas a los paris, te vas aquí, te vas allá, pero a la iglesia no vas porque en la iglesia te contagias. Sí, hemos visto y vemos de todo, pastora. Pastora, esto es algo que muchas veces yo tengo que decirle a la congregación que, a ver, que tienen que saber discernir. Sabemos que a veces Dios puede hablar en un sueño, a veces también uno puede creer que es la voz de Dios, pero Satanás se sabe disfrazar. Amén. ¿Cómo sé que es la voz de Dios, que ese sueño, esa visión, o eso que siento es la voz de Dios, o es el maligno disfrazado? Recordemos, pastora, que en este tiempo se está viviendo un tiempo de mucha confusión, un tiempo donde la profecía se ha convertido en adivinación. ¿Por qué? Porque la gente quiere conocer el futuro, pero no quiere ordenar su vida. No quiere vivir para Dios. No quiere guardar los principios bíblicos que Dios establece. Y cuando tú vienes y traes una palabra de exhortación y traes una palabra de confortación, tú no eres de Dios. Lo que tú dijiste no venía del reino. Tú no oraste, tú no ayunaste por esa palabra. ¿Por qué? Porque la gente ya se acostumbró a que le hablen bonito. La gente ya se acostumbró a que te digan, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar, Dios esto. Pero y siguen adulterando, siguen fornicando, siguen en borracheras, siguen murmurando, siguen chismeando. ¿Cómo yo sé que algo es de Dios y que algo no es de Dios? Primero, si pasa de las Sagradas Escrituras, es de Dios. Segundo, la palabra dice que la profecía viene para exhortar, renarguir, enseñar y ministrarte paz.
Dios te habla por sueños, por visiones, yo lo creo, yo lo predico, es la fe que yo mantengo, pero también dice, escudriñemos los espíritus Así es. y por sus frutos os conoceréis. Entonces a mí alguien que habla mal del hermano no me va a venir a profetizar, porque el Espíritu Santo no se manifiesta en medio de un chismoso. Ah, muy bien, qué bueno el consejo. Está bueno para que lo escuchen muchas iglesias esto. Pastora, ya que nos metimos en el tema, porque yo me imagino que no pasa en nuestras iglesias, estamos hablando de otras iglesias, pero en el caso, claro, en el caso de que ocurriera en nuestras iglesias la murmuración, ¿qué hace el pastor ante digamos, un estigma de murmuración? De golpe surge la murmuración. ¿Cómo se maneja? Yo pienso que lo principal es que desde el momento que tú escuchas que alguien habla mal de llamarlo y decirle, hija, ¿qué pasó? Y si hay 3, 4 personas, tu responsabilidad como pastor es juntar a las 4 y confrontar el pecado. La palabra nos lo enseña, llámalo solo, llama a los ancianos, hazlo en público y si ahí no entiende, entrégaselo a Satanás. Que sea tomado por publicanos, sí, como urgente. Exacto, no vaya a ser que ahí su alma se salve. Ahora, pastora, ¿por qué muchas veces no confrontamos esto? Y no hablamos solo de la murmuración, hablamos también del falso testimonio, hablamos del adulterio, hablamos de tantos pecados ocultos que hay, ocultos. Totalmente. Pero ¿por qué no los confrontamos, aun cuando lo sabemos, aun cuando el Espíritu Santo te lo reveló? Y algo otro es que el Espíritu Santo no te lo reveló, pero tú los oíste, tú los viste, y tienes que tener discernimiento y tienes que actuar. Pero ¿por qué muchas veces no lo hacemos? Porque el hermanito canta muy bonito, el hermanito tiene muchos años dentro de la iglesia, el hermanito diezma, el hermanito ofrenda, el hermanito es bien servidor, sí, pero su alma. Entonces, 1000 veces que sea confrontado, que sea pasado por ese momento de fuego. Nosotros en nuestro país decimos, y no sé si en tu país sea malo, pero en mi país decimos que vale más un ratito colorado que 1000 descoloridos. O sea, vale más un ratito que Sí. te va a doler hasta Un dicho el parecido. estómago. Sí. Decimos, Te va a vale doler. pájaro en mano que 100 volando. Sí, entiendo. Exactamente, pero Sí, te entiendo. al final como pastor te vas a sentir con la satisfacción que De un haber día hecho le vas a las decir, cosas bien Señor, yo para te lo Dios. dije, Señor, yo se lo hice saber y tú sabes que traté, pero no quiso. Tu palabra también me enseña que por amor a que se salve, que se lo entregue a Satanás y que lo suelte. Pero como centinela de Dios, como responsable de un rebaño, de un redil que el Señor te dio, tú no puedes permitir estas actividades dentro de la iglesia, porque se levanta una murmuración y después viene la división. Totalmente, totalmente. Y lo vemos en el Saulón con David, lo vemos en Coré con Moisés, y te podría mencionar muchos más, que el mismo Dios actuó, y vemos el ejemplo cuando Aarón, ¿verdad? Y su hermana Miriam, y viene el Señor y ¡pau! Le cae la lepra. La lepra, y mira cómo Moisés viene y le quiere dar una orden al Señor y le dice, te pido que la sanes ahora. Y a mí me impacta cuando el Señor le dice, si su hijo escupiera en la cara a su padre, quedará sin castigo. Entonces, en otras palabras, el Señor le dijo a Moisés, cada vez que alguien murmura, me está escupiendo a mí. Está hablando de mí. Está muy bueno. Porque hay aquel que extienda su mano contra el ungido de Jehová. Entonces, pastor, nuestra responsabilidad es confrontar. Y sí, es difícil porque estamos viviendo tiempos tan difíciles, pero si Elías, en medio de un pueblo idólatra, se para y le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Decidid hoy si Dios o Baal. Y este es el tiempo que como iglesia
tenemos que entender que no podemos estar ya en dos pensamientos. Totalmente. O estamos o no estamos. Porque por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pastora, ¿cuáles son las consecuencias de apartarse? Wow. Muchísimas. Ejemplo, tenemos la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Un hijo que todos sabemos pidió su herencia y fue bendecido. Y mira, y aquí yo quiero hacer énfasis. Este hijo cuando sale de su casa lleva bendición. Sí. Cuando nosotros nos apartamos, llevamos bendición. Todo lo que sembraste, todo lo que recibiste, tú la llevas cuando sales. Pero cuando este muchacho se va y empieza a malgastar, y tú conoces la historia, lo que no voy a ahondar en eso, pierde todo. A tal punto que cuando se está muriendo de hambre, se recuerda que en la casa de su padre hay abundancia de pan. Que los esclavos que su papá tiene están viviendo mejor que él. Que allá hay un padre que lo está esperando y conoces esa parte. Pero él no, él está ahí con hambre y se recuerda todo eso, pero no quiere volver a la casa de su padre. Y la consecuencia es que tiene que llegar al punto de comerse la comida de los cerdos para él reconocer que se equivocó. Para él reconocer que la bendición que llevaba de su papá, de su casa, se había terminado. Y lo mismo sucede con la iglesia de hoy, con la gente de hoy. Es que me iba mejor antes cuando estaba en el mundo. Es que me iba mejor cuando no venía a la iglesia. Es que mi negocio era próspero. Y es que aquí, y es que así. Pero se le olvidó que allá era un esclavo del pecado, un esclavo de la deuda, un esclavo del alcohol, de la prostitución, de la adivinación. Y podría argumentar muchos más. Y se fue con bendición. La bendición que tenía cuando estaba en la casa, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces sale y se va bendecido con una familia restaurada, con una familia sirviendo al Señor, y de pronto se alejó y empezó nuevamente en el alcohol. Y ahí regresó al vicio, a una esposa golpeada, a unos hijos heridos, a una economía arruinada, y puedo empezar a enumerar todo esto. Y bueno, busca 7 peores, la palabra. Exacto. Un personaje bíblico que te guste predicar, que te sientas identificada. Bueno, definitivamente me identifico mucho con el profeta Elías. Me impacta muchísimo porque Elías vivía en un tiempo como el que estamos viviendo nosotros ahora. Un tiempo donde la idolatría superaba, un tiempo donde la gente tenía dos pensamientos. De hecho, anoche hablaba sobre esto en la iglesia, que la gente venía el domingo a la sinagoga, pero el lunes estaba ya adulterando. Sí. Venía a traer sacrificio al Señor y después le llevaba sacrificio a Baal. Los hombres casándose con los hombres. Vemos a Jezabel operando la adivinación, la brujería, y bueno, en fin, creo que Elías estaba viviendo el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y algo que a mí me inspira del profeta Elías es que aunque él llega a pensar que se había quedado solo y que era el único profeta que había quedado sobre la tierra, su fe no menguó. Y aun cuando él está ahí y le dice, Señor, solo yo he quedado, viene la respuesta tan especial de mi padre, que le dice Elías, no, porque yo he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Y cuando yo leí eso, yo me sentí muy identificada, porque yo le decía, Padre, nosotros somos ese remanente que no hemos doblado nuestras rodillas ante Baal. Que no ha sido fácil, porque cuando tú predicas la palabra, tú eres de otro mundo.
tú eres un anticuado, tú eres un legalista, tú eres tantas cosas. Pero cuando tú entiendes que eres portador de Dios y que la palabra no se puede adornar ni se puede adulterar y la das como el Señor te la da, estás expuesto a que Satanás se levante en tu contra, pero también el Señor ha reservado 7,000 que siguen creyendo, que siguen abrazando la fe, que siguen confiando, que siguen esperando, y por amor a esa gente es que el Señor no ha venido y no ha destruido esta tierra, porque el Señor sigue confiando y creyendo que todavía vemos un pueblo que vivimos para Él. Amén, gloria a Dios. Pastora, te voy a pedir para finalizar, no sin antes volver a agradecerte y decirte que lamento mucho lo que nos contaste de tu mamá y cómo se nota que sos una mujer llena de la presencia de Dios, porque hay gozo en un momento que otro estaría derrumbado. Ahí se nota quién está, que nuestro Jesús está. Él cambia, ¿no? El luto en gozo, solo Él lo puede hacer. Amén. Así lo creemos también. Te voy a pedir, por favor, una oración por todos los que van a estar escuchando esta entrevista. Y gracias nuevamente. Amén. No, para mí un privilegio poder compartir contigo, con tu audiencia, con toda esta gente linda que se conecta, que comparte esta transmisión, hácela llegar a alguien. Hay alguien que necesita oír esta palabra, hay alguien que necesita saber que el Señor aún nos sigue amando, que el Señor sigue creyendo en nosotros, aunque muchas veces ni nosotros mismos creamos en nosotros, el Señor sigue creyendo, el Señor sigue confiando. Y este es el tiempo de Dios para ti, este es el tiempo donde tú te tienes que determinar y decir, Señor, sin importar lo que pase, sin importar lo que suceda, enséñame a amarte. Porque si nosotros aprendemos a amarlo a Él, todo lo demás va a sobrar. Él es el que nos va a llenar, Él es el que nos va a fortalecer, Él es el que te va a consolar. Y ahí donde estás, yo te voy a pedir que por un momento tú veas lo profundo de tu corazón, tú entres allá a aquel lugar secreto que yo no conozco, que tu pastor no conoce, que tu familia no conoce, pero que tú sí lo conoces y que tu padre sí lo conoce, porque la Biblia dice que no ha llegado el pensamiento a mi boca y ya Dios lo conoce, ya Dios lo sabe. Y ahí donde estás, tú que te has sentido solo, tú que te has sentido sin fuerza, tú que has dicho, Señor, ¿hasta cuándo me vas a levantar? ¿Hasta cuándo voy a salir de ahí? Yo hoy en el nombre de Jesús oro para que venga a tu vida un espíritu de consuelo, para que venga a tu vida un espíritu de fortaleza, para que venga a tu mente y a tu corazón ese espíritu que convence de pecado y de juicio, ese Espíritu Santo que te alinea al propósito de Dios, que te alinea al diseño original. Y hoy, Padre, creemos a lo que tu palabra dice, que todo lo que atamos en la tierra es atado en el cielo, y lo que desatamos en la tierra se desata en el cielo. Por lo que hoy en el nombre de Jesús atamos y ligamos todo espíritu antagónico, todo espíritu de mentira, todo espíritu de confusión, de desánimo, todo aquello que esté atormentando al cuerpo de Cristo, espíritus inmundos de enfermedad, espíritus inmundos de depresión, de soledad, de amargura, que hoy en el nombre de Jesús sean destruidos, sean arrancados de raíz, y clamamos al Espíritu Santo que venga a tomar posesión, que se venga a establecer, que traiga su autoridad, que traiga su gobierno, que venga a llenar cada vida, cada mente, cada corazón, que tu presencia los selle, que tu presencia los abrace, y que tú, Cordero de Dios, seas el que quites toda área que a ti no te agrada. Padre, gracias, porque estoy segura que en este tiempo vamos
a conocerte cara a cara. Podemos decir, como decía Job, de oídas te había oído, pero en este tiempo mis ojos te empiezan a ver. En este tiempo mi espíritu se conecta contigo, mi mente se alinea a tu mente y entendemos, Señor, que como iglesia fuimos llamados para marcar la diferencia, fuimos llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación, fuimos llamados para establecer tu gobierno en un mundo de maldad, en un mundo de oscuridad, en un mundo donde no hay esperanza para muchos. Nosotros somos los portadores de esa esperanza. Nosotros somos los portadores de ese avivamiento. Y sé que lo que un día se profetizó, que vendría un avivamiento como nunca antes visto, nosotros seremos partícipes de ese avivamiento. Gracias por prepararnos. Gracias por limpiar tu iglesia. Gracias, Señor, por enseñarnos día a día que tú vienes pronto y que nuevas son cada mañana tus misericordias, y a enseñarnos a amarte, a ponerte en primer lugar, porque hemos entendido que si tú estás en primer lugar, todo lo demás os será añadido. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, pastora, y bueno, y que se repita. Amén, ahí estamos a la orden. Un abrazo a toda la iglesia. No desistas de tu carrera, no desistas de tu llamado, porque recuerda que para Dios y para el que cree, todo le es posible. Entonces, desde acá del país de la eterna primavera, un fuerte abrazo, un beso tronado. Y bueno, un día estaremos tomando mate por allá también. Así será. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermana. Muchas gracias. Te cuidas, bendiciones, papá.